Estas son las condiciones de los privados de libertad en el sistema penitenciario nacional. En las fotos se muestra a los procesados por terrorismo y otros delitos comunes recibiendo atención médica, visitas de sus familiares, portando uniformes nuevos y en condiciones dignas dentro del penal. Son las contundentes pruebas que sepultan las mentiras de organismos de derechos humanos y medios de comunicación sobre la situación de los implicados en actos terroristas y golpe de Estado. Nosotros leíamos los titulares, por ejemplo, que el señor Medardo Mairena estaba siendo torturado, que no podía caminar, que no podía ser trasladado por el estado físico en que se encontraba maltratado, y este es el momento que él hace su ingreso al sistema penitenciario. Y están los médicos. Podemos hacer un acercamiento. Están los médicos revisándolo, ¿verdad? A ellos, tomándole sus datos generales, y en ese momento el preso o la presa dice qué persona él está interesado que le lleguen a ver. Llegaron a verlo el 26 de julio, a la visita de agosto, el 27 no se presentaron. No se presentaron. No se presentaron, y ahorita les toca visita el 25 de septiembre. Al señor Mairena, a Medardo, le han llevado paquetes de esa naturaleza el 21 de agosto, el 28 de agosto, el 6 de septiembre. Se los ha llevado su hermano José Alfredo Mairena Sequeira. Pero si usted lee, escucha las noticias, los medios de comunicación dicen que tienen tantos meses de no verlo, de no saberlos de él. Inclusive su abogado está diciendo, nosotros le hemos respondido a un escrito que hizo el abogado, señores, y se les mandó la programación de visita. Aquí está la programación hasta diciembre. Él tiene visita el 25 de septiembre, el 29 de octubre, el 30 de noviembre y el 27 de diciembre. Ya tienen la programación anual. Tenemos también al señor Pedro Mena, al que decían que producto de las torturas. Ah, sí, el señor acompañaba al señor Mairena, ¿no? A Medardo Mairena, ahí están. Una foto dice más que 1000 palabras. Aquí está, por ejemplo, Tomás Maldonado y Carlos Brenes Sánchez, que decían que estaban siendo torturados, que no podían caminar, que su estado de salud era deplorable. Aquí están haciéndole todo el ingreso, hay todo un mecanismo para ingresar. No es asunto de que ya llegan, abrimos una celda, los metemos y ya estuvo. No, se llena todo. Una serie de documentación, cómo están sus signos vitales. Aquí tienen los pases de paquete para Tomás Maldonado y Carlos Brenes Sánchez. Ahí tienen las visitas que le están haciendo los familiares, los que muchos dicen, los que muchas personas de estos organismos de derechos humanos hablan de que están aislados. Aquí están bien los familiares de Edwin Carcache, que decían que estaba aislado, que no lo miraban desde hace tanto tiempo, que no sabían cómo estaba. Ahí están revisando, porque se tiene que requisar qué es lo que va en un paquete. Ahí lo está visitando su esposa, su papá, su abuelita. Y ustedes pueden ver en esta gráfica cuál es el estado de salud de Carcache, retirando su paquete con productos alimenticios y productos de primera necesidad. Esta visita la realizaron el 14 de septiembre. Aquí tenemos al señor Carlos Valle, que andaba encabezando manifestaciones diciendo que no le permitían ver a su hija, diciendo que su hija estaba aislada, que estaba siendo torturada, y ahí está en una visita familiar y le lleva productos alimenticios y productos de necesidad básica, ¿verdad?, a su hija, Elsa Albertina Valle. Ahí está con la familia, visitando a su hija. Ahí están las mujeres presas, jugando fútbol, recibiendo sol, las 2 horas que tienen derecho. Ahí están jugando, ¿no? Sí. Actividades deportivas, sí. Ahí están. ¿Y quiénes están? En ese juego estaba Irlanda Jerez, Irma Yuri Clea Valerio,
Elizabeth Centeno, Albertina Valle, Elsa Albertina, Yolanda del Socorro Sánchez Moraga y las hermanas Sánchez Moraga, María Marelí Roque Ordóñez, María Edilia Peralta Cerrato. Ahí están. De esto nadie habla. El experto en derechos humanos, Carlos Emilio López, habla de las mentiras que desde el inicio de la intentona golpista y actos de terrorismo se han vertido sobre la realidad de los acontecimientos en el país. Se invisibilizó en todo este periodo las muertes de policías, de jóvenes pertenecientes a la juventud sandinista, de dirigentes sandinistas, entre otros, como que si los sandinistas no existieran o como que si no tuvieran derechos humanos. Sí. Olvidando, obviando, porque conocen el principio de que los derechos humanos son universales y que los derechos humanos son para todas las personas. Entonces se mintió sistemáticamente alrededor de las muertes. De igual manera, se ha mentido sobre las personas privadas de libertad. Se ha mentido sobre el número de personas privadas de libertad. La denominación, es decir, la forma de llamarles, le llaman presos políticos, cuando en Nicaragua no hay presos políticos. Se ha mentido sobre las condiciones en las que están, se ha mentido sobre el tratamiento que el Estado le da, se ha mentido sobre su condición procesal, se ha mentido sobre el proceso judicial en el cual ellos están transitando. Sobre la forma de llamarles presos políticos, un preso político es una persona que es privada de libertad por expresar una opinión política, por hacer política desde un punto de vista pacífico y cívico. Eso es un preso político. No existe en Nicaragua. En Estados Unidos hay presos políticos. Hay centenares de presos políticos según algunos organismos de derechos humanos norteamericanos y organismos internacionales de derechos humanos. Guantánamo, por ejemplo, claro, es un gran centro de privación de libertad de presos políticos porque han sido detenidos sin orden judicial, han sido detenidos sin que inicie un proceso judicial, llevan años privados de libertad. Y hay presos políticos también, según organismos de derechos humanos, en varias penitenciarías en los Estados Unidos. Aquí lo que tenemos es personas privadas de libertad por delincuencia común, porque han violentado la legislación nicaragüense, han violentado el Código Penal, porque han cometido hechos que claramente están definidos como ilícitos, como el terrorismo, como asesinatos, posesión ilegal de armas, incendios, destrucción a la propiedad pública, destrucción a la propiedad privada. El viceministro de Gobernación presentó la lista oficial del Estado de Nicaragua sobre los privados de libertad procesados por terrorismo y otros delitos graves como asesinatos, torturas, violaciones, secuestro, destrucción de propiedad pública y privada, entre otros delitos durante la intentona golpista en Nicaragua. En Tipitapa y en cárceles de mujeres es de 184 varones y 17 mujeres para 204 presos y presas. De estos, 6 varones ya están condenados, una mujer ya está condenada y el resto para un total de 7 condenados y 197 acusados. Todos están a la orden de autoridad judicial competente. No hay ningún preso de manera ilegal. Nuestro gobierno, presidido por el comandante Daniel, la compañera Rosario, tiene una política de derechos humanos. Los derechos humanos es la columna vertebral de todas las políticas públicas de este gobierno. En el campo de juventud, niñez, mujeres, campesinos, personas con discapacidad, pueblos originarios y afrodescendientes, y las personas privadas de libertad no es la excepción, cumpliendo así el principio y el derecho a la no discriminación. Hoy, en estos 11 años, tenemos una política de Estado, lo ha descrito al detalle el viceministro Cañas, una política de Estado de respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad al haber cambiado la infraestructura. En las fotografías podemos ver espacios dignos, limpios, ropa nueva, adecuada,
colchonetas, pequeñas camas, ¿verdad? Dignas. Sí, los espacios se miran limpios. Los sí, espacios pues, dignos, siquiera... en aquella época la gente dormía en el suelo, en planchetas de cemento, semidesnudo, descalzo. Alberto, y yo te pregunto, y le pregunto a las familias nicaragüenses, ¿dónde estaba la CPDH entre 1990 y el 2006? Los informes de los organismos de derechos humanos manipulan la verdad, omiten datos, excluyen a autoridades y compañeros sandinistas víctimas del terrorismo golpista y se muestran ciegos ante las condiciones dignas y el respeto a los derechos humanos para los privados de libertad en el sistema penitenciario nacional. A la misión del alto comisionado que llegó a Tipitapa, donde los atendimos, inclusive fue un compañero, un alto cargo de Cancillería para atenderlo. Y recuerdo que le preparamos un dossier con todos estos recursos que aquí presentamos, con fotografías, con esto, todo lo demás. Y recuerdo que en una carátula le pusimos como título "La verdad os hará libre". Pusimos el versículo de la Biblia, ¿verdad? Ellos no le pusieron atención a eso. Y de entradita estaban remarcando que Medardo Mairena era una desaparición forzada. Le dijimos, no puede ser así porque la Policía Nacional, que es una institución de nuestro gobierno, dio a conocer en una comunicación oficial que fue detenido, que esto, que lo otro. Y la Corte Suprema ya tiene en su página web, ¿verdad?, la comunicación al respecto, le digo, dando también a conocerle. Entonces no para nosotros, eso es para ustedes, es para como ustedes lo puedan ver. Le entregamos un dossier donde teníamos todito el relato de los daños a la infraestructura, a los vehículos, no solo del sistema penitenciario, a los bomberos, a Migración, al Ministerio de Gobernación, y el relato y fotografía de compañeros que nos habían secuestrado. Hasta el sol de hoy, como se dice, en nuestra habla popular, no conocemos una respuesta al respecto. Estados Unidos y Canadá son los únicos dos países en las Américas que no han firmado la Convención Americana de Derechos Humanos. Este Tratado Regional de Derechos Humanos crea el sistema de protección para las Américas, crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos dos países del norte, como decía, no la han suscrito, por lo tanto, no se someten, no se supeditan ni aceptan la jurisdicción ni de la Comisión ni de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, esos organismos no pueden hacer investigaciones, no pueden hacer visitas in situ, no pueden hacer informes resolutivos, no pueden emitir ninguna condena contra Estados Unidos por violentar derechos humanos. Sin embargo, Estados Unidos financia entre el 80 y el 90% de la CID. O sea, quien paga la planilla de la CID es el gobierno de los Estados Unidos. Quien financia su logística, sus gastos administrativos, sus gastos de representación, sus estadías en los hoteles, etc. La CID solamente realiza informes de condena a los derechos humanos en países y gobiernos progresistas, revolucionarios y con un sentido de compromiso popular. En los gobiernos que tienen una política supeditada al gobierno de los Estados Unidos guardan silencio. Hace poco Almagro visitó Costa Rica en medio de la crisis en la que está, y lo que hizo fue felicitar al gobierno de Costa Rica en medio de una situación de protesta popular en donde trabajadores, estudiantes consideran que ese paquete fiscal va a violentar masivamente derechos económicos y sociales. Sin embargo, no dijo nada. Nicaragua tiene los índices más bajos en retardación de justicia en la región y la más moderna infraestructura carcelaria para dignificar la vida de los privados de libertad, explicaron las autoridades. Juan Cortés, Multinoticias.